nos regresamos al Palacio de la Moneda porque continúa hablando la ministra vocero del gobierno, Camila Vallejo. Escuchémosla. La soberanía de nuestro país puede empañar la gestión del presidente Gabriel Boric. No nos olvidemos que aquí lo que tenemos al frente es una sanción arbitraria, injustificada, a un ministro de Estado por hacer su trabajo, que es evaluar un proyecto de inversión, ni más ni menos. Eso es lo que ha sucedido. E incluso siendo especialmente responsable, porque el ministro de Transporte y Telecomunicaciones no tiene la tarea de evaluar riesgos de seguridad para la defensa nacional. Eso le caben a otras reparticiones, a otros ministerios. Incluso el que hubiera avanzado en el decreto técnico para evaluar los aspectos de telecomunicaciones del proyecto y lo hubiese enviado a Contraloría, aún así no habría tenido por qué afectar la soberanía, ¿cierto?, la protección de los datos personales, porque es un proyecto que tiene que evaluarse en distintas etapas, y una de ellas también respecta al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, la acusación que se ha hecho al ministro de Estado por parte de Estados Unidos de afectar la seguridad de la región es total y absolutamente falsa e infundada. No tiene bajo ningún punto de vista legitimidad o justificación. Tenemos un ministro de Estado que lo que ha hecho es incluso solicitar más antecedentes que lo que corresponde como ministro de Transporte para evaluar un proyecto. Vuelvo al punto. Antes incluso de dar trámite al primer paso de los 13 para la evaluación de estos proyectos, el ministro solicitó antecedentes adicionales e informó a las autoridades correspondientes, dada la relevancia del tema. O sea, ha sido más riguroso de lo que le exige la ley. Y habiendo sido más prudente y riguroso de lo que le exige la ley, se le sancionó por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso nuestra Cancillería envió una nota de protesta, porque no corresponde. Porque además nosotros somos un país soberano y cuando se nos presentan alertas sobre posibles hackeos a empresas de diversas características, ¿qué es lo que hace una autoridad responsable? Lo remite a la institución que evalúa este tipo de cosas, como es la ANI o incluso la ANSI, que es la agencia que creó el gobierno del presidente Gabriel Boric para la protección de la ciberseguridad. Nosotros como Estado no podemos asumir como verdad inmediatamente una denuncia que presenta un país o un gobierno, aunque tengamos con ellos relaciones diplomáticas. Tomamos los antecedentes, pero luego traspasamos esa información para que se evalúe en su mérito, bajo la reserva además que requiere cuando te entregan documentos que son secretos o reservados, bajo la ley de inteligencia. Entonces, nosotros estamos actuando en el respeto de nuestra soberanía. ¿Qué significa respetar nuestra soberanía? Que las decisiones las tomamos en el marco de nuestra normativa, de nuestra legislación y de nuestra institucionalidad. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el momento 1. Y lo seguiremos haciendo, obviamente, hasta el final de nuestro mandato. Esperaría que hiciera el próximo presidente electo con este tema, porque ayer el presidente Boric decía en su tuit que finalmente esto lo va a decidir la administración entrante, pensando en que quedan poquitas semanas de la actual administración. ¿Usted esperaría que el presidente Kast lo respalde este proyecto o definitivamente lo deje en stand-by o de curso con esta situación, considerando que de todas formas va a tener que él optar por alguna posición, teniendo en cuenta la amenaza latente siempre de Estados Unidos? A ver, yo creo que no nos corresponde a nosotros decirle al presidente electo qué es lo que tiene que hacer, si aprobar o rechazar un proyecto como este. Lo que nosotros sí le podemos decir, que lo que nos corresponde es que hasta el último día de nuestro mandato vamos a continuar con un proceso de evaluación responsable, recabando todos los antecedentes por parte de todos los ministerios involucrados, a las instituciones además correspondientes, como lo mandató el presidente de la República, para finalmente tomar una decisión responsable de cómo avanza esto o no. ¿Ya? Eso es lo que nos compete a nosotros. ¿Y cuál sería una decisión responsable? En el marco de nuestra institucionalidad y siempre velando por los intereses de nuestra nación, ¿ya? Que su soberanía, que su desarrollo, ¿cierto? Y que son sus posibilidades de, obviamente, oportunidades que traen estos proyectos de inversión, pero siempre poniendo en el centro la seguridad y la soberanía de nuestra patria. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes.
No se evaluó en un principio, cuando recién la empresa china hace esta presentación de posibilidad de proyecto, que esto podía ser un proyecto contraproducente, considerando que Estados Unidos, desde el inicio, desde que este se presentó en la época del segundo gobierno de Michelle Bachelet, después pasando por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y hasta el gobierno del actual presidente Boric, se mostró contrario a cualquier implicación de China en un cable transpacífico. Y obviamente cuando se escogió la alternativa del cable Humboldt de Chile a Australia, utilizando como partner a la empresa Google, se da por sentado en forma indirecta que Chile está aceptando esta presión o esta decisión de Estados Unidos de dejar China afuera. ¿Por qué se considera avanzar en un proyecto con China justamente pensando que Estados Unidos desde el principio está contrario a este tema? Y si esto implica también que Estados Unidos puede estar ejerciendo algún tipo de espionajes a Chile justamente para conocer las intenciones internas o para saber cómo está avanzando el tema. A ver, dos cosas. Lo primero, y a lo mejor no todos tienen que conocer cómo funciona la tramitación de este tipo de proyectos, pero es importante resaltar algo que dijo el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Cuando al Estado de Chile, una empresa privada o un consorcio de empresas le presenta una solicitud de concesión, en este caso, para el desarrollo de un cable submarino, el Estado está obligado de tramitarlo. No puede discriminar a priori la solicitud de evaluación técnica de un proyecto, sino arriesga obviamente procesos judiciales, ¿cierto?, demandas ante tribunales, porque existiría una discriminación arbitraria, una discrecionalidad. Por lo tanto, lo que hace la subsecretaría en el Ministerio es recoger las solicitudes que vienen de privados. Esto no es un proyecto del gobierno, es una solicitud de una empresa privada. Y el primer trámite dentro de la evaluación de un proyecto de concesión solicitado es el de la Subtel, que es técnico. Luego de eso, se manda a toma de razón a Contraloría, si es que responde y cumple los requisitos técnicos desde el punto de vista de las telecomunicaciones, para que luego otras reparticiones ministeriales y sus equipos técnicos la evalúen y autoricen los permisos correspondientes, desde el medioambiental hasta desde el de defensa, entre otros, ¿no? Son 13 pasos. Por lo tanto, esto de haber dicho por qué lo habilitan, o sea, es que eso es lo que mandata las potestades y las obligaciones administrativas del Estado. No rechazar a priori, sino que tramitar una solicitud de concesión. No hacerlo es obviamente un problema desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones que tiene un funcionario público. Y respecto al otro, nosotros defendemos la soberanía. Está bien que el gobierno de Estados Unidos o eventualmente otro gobierno el día de mañana no quiera que nuestro país tramite o evalúe un proyecto de inversión, pero otra cosa muy distinta es que tomemos la decisión de rechazar un proyecto por presión de otro país. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Es decir, entendemos que hayan preocupaciones, sabemos que a lo mejor no les gusta este proyecto, pero la decisión la tomamos nosotros de manera soberana. No es discrecional, en base a la evaluación técnica, política, de seguridad que nuestras instituciones nos pueden brindar. Y por eso es tan relevante separar, obviamente, los dos aspectos. Estos se tramitan porque es así el procedimiento, no podemos rechazar a priori. Segundo, la decisión, finalmente, de autorizarlo es nuestra en base a la evaluación que podamos hacer nosotros. Ellos tendrán su doctrina, tendrán su política respecto a América Latina y respecto a las inversiones chinas en América Latina, pero nosotros somos soberanos en este tipo de decisiones. Eso es importante tenerlo a la vista. Y evidentemente que cuando en reuniones bilaterales el embajador de Estados Unidos presenta documentación secreta que habla de supuestos hackeos, lo que hace una autoridad responsable es remitir esos antecedentes, como cuando hay muchas denuncias de hackeo que pasan permanentemente en todos los países, es que los analice los especialistas o delito informático, de ciberseguridad, para que te digan si es real, en qué periodo se produjo, de dónde provienen, qué pudo afectar, etcétera. Esos son parte de los dos procedimientos que tenemos, ¿no? Y eso es lo que se procedió a hacer, ¿ya? Incluso ahora, después de que la información que estaba en un documento que decía secreto se hace pública por parte del embajador, los antecedentes se tienen que remitir al Ministerio Público porque ya no están tramitados bajo la reserva de la Ley de Inteligencia, sino que al momento de hacerse público tienen que entregarse evidentemente a la Fiscalía, que es lo que ha sucedido también en las últimas horas.
Tratan entonces temas de espionaje por parte de Estados Unidos. De todos los temas de posible espionaje o interferencia a través de hackeo de información que puedan tener instituciones públicas o empresas en nuestro país, las analiza la ANI y la ANSI, principalmente. Y evidentemente, por razones de seguridad nacional, no son expuestas públicamente. Ministra, buenas tardes. Toda esta situación ha generado un debate político e incluso ha traído críticas de la futura administración. Esta mañana el futuro jefe de Interior, el futuro ministro Claudio Alvarado, ha asegurado que ha existido contradicciones en las informaciones entregadas por parte del gobierno y que hay una falta de transparencia en este proceso, que se ha ocultado información respecto a este tema. ¿Qué le responde a esta crítica que hace él de manera directa? ¿Se ha ocultado efectivamente alguna información respecto a este proceso de tramitación? Miren, vuelvo al punto. Se ha pretendido instalar que por la firma luego retirada de un decreto de la Subtel, el proyecto del cable chino estaba autorizado y finalmente casi que aprobado en su completitud. Y eso lamentablemente desconoce cómo funciona la evaluación de un proyecto de esta envergadura. Vuelvo al punto que no tiene solo un paso, que sería incluso un decreto de la Subtel aprobado, sino que 12 pasos adicionales más de evaluación de proyecto. A partir de eso se ha construido la idea de que, mire, nosotros siempre hemos dicho desde el momento uno que Chile, en nuestro gobierno, no ha ni desechado el proyecto ni lo ha aprobado, lo está evaluando. Y eso se ajusta total y completamente a los hechos. El proyecto está en evaluación, el decreto inicial del proceso de evaluación no ha ingresado ni a la Contraloría General de la República y además está siendo evaluado en función de antecedentes adicionales a considerar a propósito de las denuncias o las aprehensiones que ha puesto la Embajada de Estados Unidos sobre la mesa. Es decir, todo esto demuestra que el proyecto está en evaluación justamente, como hemos dicho, desde el momento uno, ni más ni menos. Yo pediría que antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos hay un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado por otro país de manera arbitraria e injustificada con imputaciones que son falsas, en un acto mínimo de patriotismo. Entonces, aquí se pueden sacar distintos provechos, pero la verdad es que independientemente de las diferencias políticas, es importante que todos seamos capaces de respetar la dignidad de nuestro país, la soberanía de nuestro país, y eso pasa porque otros países respeten, obviamente, a los representantes de la nación, y eso pasa también por respetar a un ministro de Estado. Muy buenas tardes, ministra. El Consejo de Monumentos el día de hoy está concesionando el tema de la reintegración del monumento Baquedano. En ese contexto, ¿está usted de acuerdo con que el monumento pueda regresar a la plaza antes del 11 de marzo, como lo estaba proponiendo el alcalde Belolio? Bueno, esto está en una evaluación institucional por el Consejo. Entiendo que tienen, si no me equivoco, una instancia ahora de evaluación, pero evidentemente eso está en manos de otro espacio, ¿no? Yo creo que hay que respetar ese procedimiento, independientemente que el alcalde tiene todo el derecho a desear que vuelva pronto el monumento a Baquedano. Pero como ministra de Estado creo que es importante para mí respetar el procedimiento de evaluación que tiene en estos momentos. ¿Qué le parecen las críticas de ciertas agrupaciones, digamos, de pueblos originarios que están en contra de el homenaje porque según acusan de haber participado en el genocidio del pueblo mapuche? Yo creo que siempre hay que escuchar todas las miradas al respecto, pero son las instituciones las que finalmente toman la decisión, instituciones que están dadas para evaluar este tipo de monumentos, ¿no? Siempre recabando todo el antecedente, las miradas históricas, las miradas coyunturales también. Proyecto de cable submarino. Este proyecto que sigue causando polémica,
que sigue generando reacciones y que nos sigue entregando nuevos antecedentes. Hablábamos recién y le preguntábamos a la ministra a propósito de lo que era la aprobación de un informe de impacto ambiental por parte de China y que de alguna manera también daba luz verde a que se siguiera adelante con la construcción de este cable que conecta Hong Kong con la ciudad de Valparaíso, específicamente con Concón. Y ahí es donde también se le preguntaba a la ministra si China tenía conocimiento de este decreto. ¿Por qué le preguntábamos? Porque esta aprobación de este informe chino se da el mismo día, el 29 de enero, el día en que se anula la firma electrónica de este decreto de concesión. Eso es lo que le habíamos consultado y ella respondía que esto no tenía nada que ver y que eran las autoridades chinas o la empresa China Mobile que está a cargo de este proyecto que tenía que responder por aquello. Es parte de lo que hemos escuchado, Libardo, y a quienes nos ven en una jornada que también nos ha traído declaraciones y reacciones por parte del presidente, quien en medio de su gira en la región del Maule le dio un fuerte espaldarazo al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, señalando que él no está solo y que está de alguna manera acompañado o que el gobierno está detrás de él para respaldarlo en cualquier tipo de situación, entendiendo que es este secretario de Estado quien ha estado en el ojo del huracán a propósito de este hecho, de este flanco que se le ha abierto al presidente de la República. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones y por otro lado también las declaraciones, las reacciones de la futura ministra de la SECEGOV, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, quien más temprano, antes de venirse acá a La Moneda, respondía también por este hecho y toda esta controversia y polémica que se ha armado a raíz de este proyecto de cable submarino de fibra óptica. Pasemos a escuchar la vuelta, seguimos comentando más. Y acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha comendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colín, a lo largo de todo Chile. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros, nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile. Para referirse a estos temas hay que tener toda la información disponible. Lamentablemente en estos últimos días nos hemos ido enterando de nueva información y es por eso que nosotros hemos tomado una postura responsable con el objetivo de poder responderle con certeza a la ciudadanía, esperar tener todos los antecedentes y plantear una postura que esté en relación a los beneficios para Chile. Bueno, esto es algo que va en línea, Libardo, con las declaraciones de quién será el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, porque también se le ha preguntado al respecto a la ministra y ella decía, porque él hablaba también de falta de transparencia. La ministra respondía que antes de ejercer algún tipo de acusación, la escuchábamos, pedía un poco de solidaridad con un ministro que está siendo sancionado por otro país por acusaciones que resultan infundadas, esto a juicio del mismo Ejecutivo. Dicho eso, y manteniendo también este contexto polémico que nos ha traído este proyecto de cable submarino entre China y Chile, comentamos también otra de las polémicas que se han dado en el ámbito político y que tienen que ver con la